conforme vayan llegando, se van uniendo a la clase. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a ver en esta clase como tres momentos de la pasión importantes que nos pueden ayudar y comprenderlo un poquito desde la sensibilidad judía. Va a ser el momento en la oración en el huerto. Después vamos a ver un momento a Pilatos y el encuentro con Jesús y sus preguntas. Y después las negaciones de Pedro, muy, muy puntualmente, porque no nos da tiempo a ver todo el texto bíblico, pero sí algo del significado. Pero antes deciros que hoy en la audiencia del Papa, que va haciendo desde enero toda una catequesis sobre los vicios y virtudes, hoy ha tocado la paciencia en la pasión, ¿eh? Como una de las virtudes propias del cristiano. Y creo que algunas de las cosas que ha dicho nos pueden ayudar a entrar en estos tres momentos de la pasión, en los que se ve claramente la paciencia de Jesús, tanto en Getsemaní como el diálogo con Pilato, como en las negaciones de Pedro. Y dice el Santo Padre que es que en la pasión a los sufrimientos Jesús responde con la paciencia. Es decir, la paciencia es la respuesta de Jesús a todo lo que va viviendo en la pasión. Que dice el Santo Padre, y va soportando así todo lo que le acontece. Acepta ser abofeteado, ser condenado injustamente, ante Pilato calla y no recrimina, soporta los insultos, los salivazos, la flagelación, pero dice una cosa importante, por eso la he apuntado para vosotros, ¿eh? La paciencia de Jesús no consiste en una resistencia estoica al sufrimiento. Es decir, aquí estoy aguantando todo lo que me echen, sino que es fruto de un amor más grande. Y creo que ahí está la clave en la que tenemos que ver toda la pasión. En el capítulo 13 de Juan, cuando va a hablar del lavatorio de pies, dice, los amó hasta el extremo. Y creo que esa es la palabra clave. Ellos telos hasta el extremo es hasta el fin, con un amor acabado, con un amor perfecto, sin ningún agujero en su amor, sin ninguna carencia, sino un amor completo y pleno. Eso significa esa palabra telos. Y, y es de ese amor surge esta paciencia. Dice el Santo Padre que esta paciencia de Jesús es como el amor de Dios, que es infinitamente paciente.
Y por tanto, la raíz de la paciencia es el amor. Por mucho que soportemos estoicamente, no es amor cristiano este soportar, sino soportar con amor hasta el extremo. Ya se salió. No hay mayor testimonio, dice el Santo Padre, del amor de Cristo que podamos dar al mundo que un cristiano paciente. No hay mayor testimonio. No hay, la paciencia, dice el libro de los Proverbios, es mejor que la fuerza de un héroe. Ha dicho palabras importantes, para ayudarnos a vivir el sufrimiento, para ver, para ver la pasión de Cristo como un lugar donde enseñar al discípulo a vivir el sufrimiento. Decía el Santo Padre que necesitamos la paciencia como una vitamina esencial porque somos impacientes y él ha repetido varias veces esta mañana, todos, no hay ninguno que no pierda la paciencia en algún momento, porque es muy difícil mantener la calma, aplacar peleas, conflictos en todos los lugares donde nos movemos, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en el vecindario. Es difícil mantener esta paciencia que nace del amor. Pero dice el Santo Padre, atención, pero la paciencia no es solo una necesidad, como una vitamina, ¿no? Únicamente una necesidad y nada más. La paciencia cristiana es una llamada. Es lo que nos está gritando la pasión entera. Cristo es paciente, esto es lo que está haciendo presente toda la pasión. Cristo es paciente y te llama a ser paciente. No es solamente que nos quedemos en la sensiblería de mirar lo paciente que fue ante todos los ultrajes, sino que nos sintamos llamados a entrar por este camino de la paciencia. Aunque Santo Padre dice, esto nos va a exigir ir contracorriente porque no está de moda, la paciencia. Es más, porque el mundo nos invita el mundo, la sociedad me quiero referir, en el mundo estamos todos, la sociedad en la que nos estamos moviendo nos invita a todo lo contrario, a todo lo contrario. Bien, mm, visto este marco de la pasión y de la paciencia de Jesús, me gustaría hacer un subrayado en dos palabras, lágrima y sangre. El lenguaje hebreo es rico en significado y existe, en el hebreo una conexión entre los vocablos lágrima y sangre. La palabra lágrima abre a dos significados conjuntos. Fonéticamente, lágrima de Maj significa también sangre del ojo, Dan Ajin. Y esta intrínseca relación de la lágrima y la sangre la recoge el relato de Lucas, que si no sabemos este trasfondo hebreo, se nos puede escapar. Así que si abrimos con Lucas la puerta del huerto, llamado Getsemaní, y entramos en el Monte de los Olivos, donde Jesús ha entrado con sus discípulos, en medio del silencio vamos a oír resonar en nuestros oídos algo sobrecogedor. Este relato de Lucas 22:44 que dice, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como, literalmente es, lágrimas espesas de sangre que caían en tierra. Aunque la mayoría de las traducciones dice gotas, de sangre, pero
literalmente son lágrimas espesas de sangre que caían en tierra. Este verso contiene, atención, 4 palabras que son únicas en el Nuevo Testamento, es decir, que solo aparecen en este lugar, en este relato de la oración en el huerto de Getsemaní y no aparecen en ningún otro escrito del Nuevo Testamento, que son agonía, intensamente, sudor y lágrimas. Cuando hay tantas palabras que son únicas, técnicamente se dicen apas legómenos, cuando son únicas. El discípulo que sabe orar con la Biblia tiene la obligación de indagar, es decir, escrutar el texto y averiguar en quién está pensando el evangelista Lucas cuando habla de Jesús, diciendo estas 4 palabras que son únicas, porque así tendrá el gozo de descorrer, dicen los expertos, el velo de la letra y entrar en el espíritu del texto, que es lo que vamos a intentar esta tarde. Vamos a descorrer el velo de la letra y vamos a intentar ser como una caja de resonancia del soplo de Dios que inspiró al evangelista y que sepamos qué quiso decir. Ya hemos dicho a lo largo de todo el tiempo que llevamos ya más de un año hablando de la Lectio Divina, cuando hay una palabra que aparece en un sitio del Nuevo Testamento y aparece también en otro sitio del Antiguo, esos 2 textos están relacionados. Hemos de escrutarlos juntos, hemos de ponerlos en paralelo, porque un texto y otro se dan luz. Bueno, pues una sola vez aparece la palabra sudor en todo el Antiguo Testamento. Al inicio del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, justo en Génesis 3:19. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, comerás hasta que vuelvas al suelo. Y una sola vez aparece en el Nuevo Testamento, que es en la oración del huerto, en el Evangelio de Lucas. Guiando de este modo los ojos del lector a fijarse primero en Adán y como en una inclusión semita, así se llama, en paralelo, poner la mirada en Jesús y contemplar a Adán y a Jesús juntos, porque ambos tienen mucho que decirnos. Es como si Lucas quisiera conducir los ojos del lector y hacernos fijar en estos 2 textos unidos. Uno en donde aparece Adán, que ha caído y que recibe esta palabra de Dios: comerás el pan con el sudor de tu rostro, comerás hasta que vuelvas al suelo, y los ojos nuestros también en Jesús, que está sumido en agonía, orando en el huerto. Bueno, en la Torá oral, significa la enseñanza de los rabinos, pues cuentan que Dios había elegido la hora de nona para crear al hombre. Y también en los Midrash cuentan que a la hora de nona Adán peca. Y Dios le relegó al nivel de los animales cuando le dijo: comerás la hierba del campo, en Génesis 3:18. Y dicen los rabinos que entonces Adán, entristecido, preguntó: ¿por qué soy reducido a ser un animal? Entonces Dios comprendió el sufrimiento de Adán, la lógica de Adán, y decidió descubrirle la diferencia entre él y el animal. Y le dijo: tú comerás el pan con el sudor de tu rostro.
Dicen los rabinos, Adán se tranquilizó con respecto a su vocación, porque el sudor de su frente mostraba su ser persona, diferente de los animales. No era una maldición. Si la pasión de Jesús es el único lugar del Evangelio y de las escrituras cristianas en que se habla de sudor, es para el evangelista Lucas un modo de mostrar al final de la Biblia el eco del principio, como una especie de perfeccionamiento del hombre Jesús, donde resuena la vocación del hombre Adán. Este Adán tenía que volver al polvo. Aquel Adán llamado Jesús deja caer su sudor en tierra y así fertiliza el polvo. Para Adán, ser hombre era manifestado en el sudor de su rostro. Para Jesús son gotas de sangre, lágrimas, que revela su total identidad humana, su ser Adán ganando el pan con el sudor de su frente. Y es esto lo que San Lucas nos quiere poner delante, puesto que los evangelistas saben estas enseñanzas de los rabinos. Jesús llora y su sudor de sangre gana el pan de los hijos de aquellos a quienes quiere alimentar como un verdadero nuevo Adán. Jesús está en el huerto de los olivos ganando el pan para nosotros. Un pan que el que lo coma tendrá vida eterna. Como Adán tuvo que comer el pan con el sudor de su frente. Es el nuevo Adán, el perfeccionamiento del ser humano. Decía un profesor mío que la fuerza de un padre que gana el pan para los hijos está impresa en este pasaje. Que si no conocemos esta relación entre los textos de Lucas y de Génesis, se nos puede pasar. Nos puede dar mucha pena de que Jesús está sufriendo, pero no entramos en el espíritu de la letra, que es hacernos ver que Dios no nos abandona, aunque estemos dormidos, porque Jesús en su amor hasta el extremo gana el pan de la vida para nosotros, de la vida eterna. Pero además, dice este profesor, también refleja esta oración en el huerto, este llorar de Jesús, lágrimas de sangre, la ternura de una madre ante los hijos indefensos y adormecidos, pero no porque nosotros nos lo inventemos. Vamos a ver por qué. Si prestamos atención, lo mismo, vamos a ir poniendo en relación un texto con otro para que veamos el espíritu de la letra. Se oye en esta página del Evangelio de Lucas la ternura y el poder de otras lágrimas anteriores a las de Jesús. Una mujer llamada Agar, que significa extranjera, que está llorando en el desierto del Néguev. Esta mujer se había alejado un tiro de piedra de su hijo Ismael, así dice el relato del Génesis. Lo podéis ver en Génesis 21, 16, 17, por ahí.
dice el relato, para no verlo morir en el desierto. Como Jesús se apartó, según San Lucas, un tiro de piedra de sus discípulos para orar a su padre, velando el sueño de sus hijos. Dios había escuchado el llanto de Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y Jesús, que conoce la Escritura, conoce este pasaje de Génesis, dicen los expertos, guardaría en su corazón toda esta historia que le precede y se aleja de sus discípulos un tiro de piedra como Agar para estar enfrente de ellos como una madre velando a su hijo. Y ora intensamente en espera de ser escuchado, como su padre escuchó a Agar cuando lloraba en el desierto. Fijaos la fe de Jesús, cómo se alimenta de la palabra en los momentos más cruciales. Es sostenido por la palabra en el pasaje de las tentaciones, ¿eh? Es sostenido aquí en la oración en el huerto por este escuchar Dios a Agar. Nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir en medio del sufrimiento, sostenidos, colgados de una palabra, sostenidos, guardando esta palabra en el corazón. También en ambos sucesos, Agar y Jesús, hay un ángel que reconforta y fortalece a Jesús, dice Lucas en el capítulo 22, 43, y que habla a Agar y le dice: no temas, le saca del temor. Es como si esta experiencia de Agar estuviera presente en el huerto para sacar del temor del cáliz que ha de beber a Jesús. Jesús de alguna manera cumple la vocación de lo que es ser en la tierra un extranjero, Agar, uno que está de paso. Ese es el significado del nombre de la madre de Ismael. Y Jesús y Agar nos muestran la verdad de nosotros. Somos extranjeros. Caminamos hacia otra patria definitiva. Estamos aquí de paso. Y Jesús, como Agar, está atento a la vida de sus discípulos. Jesús, también como Adán, derrama lágrimas de sudor para dar de comer a sus hijos. Y nos está mostrando el rostro de Dios, ya en el huerto, anticipadamente, antes de llegar la resurrección, donde nos va a mostrar que Dios es luz y que Dios es la vida que vence a la muerte. Pero ya anticipadamente va haciendo aparecer el rostro de Dios, que es Padre, que es Madre. Cuando, bien, aquí cerramos la puerta del huerto, no nos podemos quedar ahí porque hay mucho más que ver. Vamos a dar un paso hacia Pilatos.
Cuando nos introducimos en el mundo de los relatos evangélicos de la pasión, resuena la pregunta del orante: ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder, que aparece en el Salmo 8, en el verso 5. Y la respuesta a esta pregunta que está siempre que nos metemos en la pasión: ¿qué es el hombre? Porque vemos un amor tan impresionante, tan gigante hacia nosotros, hacia el hombre, un respeto tan grande hacia la dignidad del hombre por parte de Jesús, que no devuelve mal por mal, que a veces nos surge esta pregunta: pero bueno, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes, ¿qué somos cada uno de nosotros? Y la respuesta es proclamada en la narración de San Juan en boca de Pilato, que dice así, Juan 19, 4, 5, por si lo queréis después orar. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: he aquí al hombre. Y dijo Anthropon, he aquí el hombre. Podríamos decir, pero este es el hombre, un hombre que está flagelado, que está ultrajado, que le han puesto una corona de espinas, que lleva un manto color de púrpura por burla. Este es el hombre. Dice San Juan que era al amanecer cuando lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pero desde el alba hasta la hora sexta hay un torbellino de gritos e injurias que envuelven al inocente flagelado. Este es el hombre. Desde la hora sexta hubo oscuridad en toda la tierra hasta la hora nona. Solo la voz de Jesús rompe estas tinieblas que dice: Elí, Elí, lema sabactani. La hora nona tiene un lazo especial en la Biblia y en el hombre bíblico. Al declinar el día y ante el futuro desconocido, en esta hora hay como una urgencia de dedicar el tiempo que queda del día para el discernimiento, sobre todo en la sensibilidad judía. La tarde es favorable para el reposo y la reflexión. Entrar en uno mismo permite recordar el compromiso adoptado por la mañana en la oración que todo hijo de Israel hace al comenzar el día, que dice así: mientras un soplo de vida aliente dentro de mí, te daré gracias a ti, Dios mío y Dios de mis padres. De este modo, el judío recuerda su vocación de dar fruto, de llenar la tierra, de dominarla, y su ser de criatura capaz de hablar y de poner nombre a todas las cosas. Si el recuerdo de la integridad de Noé era favorable en pleno día, por la tarde, en, en la espiritualidad judía, el ser humano puede subir aún más alto hacia el nacimiento de su creación y ir hasta Adán,
y ver cómo fue creado. Quizás así sepamos reconocer en el inicio de la pasión a este Adán cuando se dice, he aquí al hombre. Los abundantes las abundantes enseñanzas rabínicas sobre la creación del hombre ponen a disposición de los que tienen oídos diversos episodios de los días de la creación. Y estas historias no van dirigidas solo a niños, sino que presentan una enseñanza sobre la complejidad del ser humano y cómo lo entiende el pueblo de Israel. En estas historias hebreas enseñan que cada cual tiene el deber de decirse a sí mismo que el mundo ha sido creado para él y esto invita a ser custodio de toda la vida. Los rabinos acerca de la creación dice que la obra de la creación fue completada al sexto día. ¿Y con qué fue completada? Dicen los rabinos, con el hombre. El hombre ha sido creado para completar la creación. ¿Será quizás, decía un profesor, que los sacerdotes y el Sanedrín no podían aceptar que el que completa la obra de la creación, el hombre, es un pobre indefenso, maltratado, abandonado de todos, flagelado, coronado de espinas? Quizás es desde este desconcierto donde quizás surgió ese grito, crucifícalo, como si dijeran, esto no puede ser el hombre, esto no puede ser Adán, esto que no tiene ni aspecto humano, no puede ser el que completa la creación. Pero atendamos a los midrashim de los rabinos que narran cómo por la mañana Dios creó los animales y al comienzo de la tarde, a la hora de nona, creó Dios al ser humano a imagen suya. La tradición judía enseña pues que esta hora nona, las 3 de la tarde nuestra, es la hora del don de la vida al ser humano. Dios lo creó en plena madurez. Le da oídos para escuchar. Y Mateo, Marcos y Lucas son herederos de esta tradición de la creación del ser humano que os estoy diciendo. Porque esto está recogido en la enseñanza de los rabinos que ellos manejaban. Y muestran ellos tres en sus relatos el respeto hacia esta creación y esta tradición. Insisten en las últimas palabras de Jesús en la cruz. Tanto Mateo como Marcos lo dicen incluso 2 veces. Era la hora de nona. Primero a propósito de la oscuridad y luego para precisar el momento del grito del salmo que Jesús va a gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para estos dos evangelistas, citar el comienzo de una oración es rezar implícitamente todo su contenido, aunque no en voz alta. Así lo hacían todos los hebreos. Se rezaba un salmo recitando en voz alta los primeros versos y luego interiormente el resto del salmo. Y el Salmo 22, que es el que comienza a recitar en voz alta Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, manifiesta especialmente la humanidad del creyente, siempre en actitud interrogante,
Siempre el hombre oscilando entre la adversidad y la confianza. Y finalmente, tras esta lucha que todo hombre tiene, y Jesús también, vencedor y heraldo del nombre del Señor. Porque al final, en los versos 30 al 32, este salmo dice, me hará vivir para él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. En ningún momento va a dudar Jesús de que su Padre le hará vivir para él, de que su descendencia le servirá, aunque ha tenido que pasar por ese abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa experiencia de soledad, pero sostenido en la total certeza de que me hará vivir para Él, es decir, me va a levantar de la muerte. En cuanto a Lucas, solo una vez formula la expresión de la hora nona. Muestra a Jesús orando con el salmo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no olvida que para su pueblo la hora de nona es la hora tradicional de la hora de la oración de la tarde. Jesús muere orando. Por eso llamó la atención del centurión. Al verlo morir, dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Ha muerto confiando en que su Padre le hará vivir para él. Lucas anuncia a sus oyentes de qué modo vive Jesús su vocación de hombre verdadero. El hombre verdadero es aquel que no rompe la relación con Dios hasta el final. Esto es ser hombre, mostrado en la cruz. Esta es la culminación de toda la creación. San Juan es el único evangelista que muestra a un pagano, Pilato, participando de la obra de la creación al anunciar públicamente, he aquí el hombre. He aquí el hombre. Dios está recreando al hombre en la pasión. Un Adán nuevo que va a surgir de la pasión. Porque el pecado no tiene la última palabra. El pecado de Adán no tiene la última palabra. Sí, el entregar en manos de Dios el Espíritu. Esta es la última palabra. A tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes de todo esto, Jesús tuvo que pasar por las negaciones de Pedro. A lo mejor ya con la explicación del Yom Kippur del otro día os quedó claro qué significaba el canto del gallo, pero el gallo es un animal muy importante, con mucho significado dentro del pueblo de Israel. En todo este camino hacia la hora nona, que es la hora de que va a entregar el Espíritu y por tanto que va a morir, Jesús, como pleno Adán, como hombre, este es el hombre, como hombre verdadero, entregaría el Espíritu amando, pues hacia este camino hay una senda de discernimiento que recorrer. Y en esta senda hemos de ir viendo dónde está la luz de Dios y dónde están las tinieblas de los hombres. De este discernimiento entre la luz y las tinieblas habla Lucas cuando habla
de las negaciones de Pedro. Si queréis, la cita es Lucas 22, 54, 62. Pero antes os digo lo que significa el gallo en un hebreo. A lo mejor los que no vivimos en medio rural, el gallo ya es que ni lo oímos, porque en las ciudades grandes no se oyen ya gallos. Pero cuando el hebreo se despierta a la vida cotidiana cada mañana, en su corazón y en sus labios brota la primera bendición, la más simple, que surge en respuesta a la voz del gallo, cuyo canto ha llegado a sus oídos y por eso ha despertado, aunque ahora tengamos despertadores, pero vamos a la cultura de Jesús, al momento en el que está Jesús viviendo. Y el pueblo de Jesús ha aprendido a pronunciar esta oración desde la infancia. Bueno, esta bendición, que es la primera del día, es una oración que le va a poner en contacto con el Señor y con los demás. Le va a hacer tomar conciencia de la jornada para no vivirla pasivamente. Tanto el niño pequeño como el adulto como el anciano, en esta oración se encuentran ante un camino de humildad y de fortaleza. Dice así, comienza, no la voy a decir entera porque es larga, comienza la oración así. Bendito seas tú, por tanto Jesús la hacía para comenzar el día, porque era hebreo. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que das al gallo el discernimiento para distinguir el día de la noche. Ya sin decir más nada podéis descubrir qué es lo que le pasó a Pedro. Pero bueno, vamos a continuar para que vayamos profundizando. Desde el mismo instante del despertar, el ser humano presenta al Señor su boca para bendecir su nombre, pero enseguida se vuelve hacia el mundo y hacia el universo. Es decir, bendito seas tú, así que aquí está mi boca para bendecirte, bendito seas tú, pero a continuación me vuelvo al mundo entero. Entonces, que das al gallo el discernimiento para distinguir entre el día y la noche. Es decir, me pones delante ya el discernimiento para caminar todo el día distinguiendo entre la luz y las tinieblas, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Es como si lo que yo llamo la escuela del gallo. Es comenzar el día en la escuela del gallo. El hombre, creado a imagen de Dios, en la cima de la creación, ha aprendido a mirar y a escuchar el ejemplo del gallo. El hombre a quien Dios dio el mandato y la responsabilidad de dominar sobre los peces del mar y sobre los pájaros del cielo, se obliga cada día a reconocer la inteligencia del gallo. Aprecia la capacidad que le es propia de distinguir entre el final de la noche y la certeza del día que llega. Y acude a su escuela porque a menudo experimenta la dificultad de discernir, de captar con inteligencia la luz del Señor. Es decir, el hebreo está llamado a iniciar el día desde la humildad. Es decir, atento a aprender del gallo, a aprender de otros, a no iniciar el día en la soberbia de que yo lo sé hacer todo. Cuando el gallo canta cada mañana, el niño y el anciano, y por supuesto el adulto, dejan que la bendición surja en ellos espontáneamente, pronuncian el nombre del Señor, enumeran los triunfos de la inteligencia del gallo y acogen las palabras pronunciadas por él mismo para ir adelante en el día a día.
Y exactamente, el gallo cada día discierne entre el día y la noche, pero en cuanto a el ser humano, le basta con este recuerdo para ganar la partida al desánimo de no saber dónde está la luz de Dios. Y su propia palabra actuará poniendo en marcha sus actitudes para levantarse, reanimarse y entrar de lleno en el día a ver dónde está la tiniebla y dónde está la luz. El hombre así acepta que el gallo le recuerde su condición de pecador, de no distinguir la luz de la tiniebla, a pesar de sus buenos propósitos. Y al mismo tiempo escucha el canto del gallo que le llama a crecer, a iluminarse, a buscar en el mundo concreto, vivir vigilante como el gallo vigila. Aunque a nosotros nos dé risa, esto es serio para un hebreo. Dice un profesor mío, ¿y si Jesús amaba la Torá y a su pueblo? ¿Y si ellos hubieran aprendido cada mañana, y Jesús también desde su más tierna infancia, la inteligencia que el Señor ha dado al gallo? ¿Y si Jesús y sus amigos hubieran aprendido una serie de gestos y de actitudes para responder con vigor y con salud a las interpelaciones? ¿Cómo no supo Pedro responder con discernimiento? ¿Cómo no supo Pedro distinguir la tiniebla de la luz en el momento que canta el gallo? Ahí tenemos a Jesús, el día de su pasión, le recuerda a Pedro su responsabilidad de discernir entre la luz y las tinieblas. Es muy sencillo, Pedro. Basta con que vivas la primera oración de la mañana. Basta con que recuerdes la oración de tu infancia. Pero Pedro lo olvidó. Pedro, cegado por el miedo, negó al maestro antes que cantara el gallo. Jesús, el Señor, se volvió y miró a Pedro. Y este, que aún no podía vivir plenamente su discernimiento porque no lo tenía, acogió en su interior la mirada de Jesús. Dos evangelistas, Mateo y Lucas, dicen que salió fuera y lloró amargamente. Dicen los rabinos que los hebreos tienen que saber pasar de la amargura a la abundancia. Por eso un profesor mío decía, amargo Pedro, perteneces al pueblo elegido, al que hay que repetir continuamente su vocación de pasar de la amargura a la abundancia. ¿Por qué sale fuera Pedro al oír el canto del gallo? ¿Es solo porque se siente avergonzado y triste y desesperado por su negación, por su falta de amor, como Jesús ya le había dicho? O, atención, o es más bien que Pedro sale afuera a llorar para buscar la fuerza, la luz y el discernimiento necesarios para volver y fortalecer a sus hermanos? ¿No será que Pedro necesita pasar de la amargura al mar de lágrimas, que es abundancia? Porque esto es ser hebreo, pasar de la amargura a la abundancia. De la amargura de la negación, Pedro pasó a la abundancia de las lágrimas. Pedro sale fuera para ganar la partida al pecado que le quiere engullir.
como un mar embravecido en el momento de la pasión, y para vencer la tentación de creer que el hombre está subordinado al pecado y que el pecado es la última palabra. Pedro sale para aceptar, discernir, mirando su verdad. Decide poner los medios y luchar para no tener que someterse a una condición ni a un destino de pecador. Ha escuchado al gallo, como cada mañana desde su infancia, y elige despertar, levantarse, ser plenamente hombre, ser uno que comienza de nuevo, pero se convierte en el gran Pedro, Pedro por eso se convierte en gran buscador de la luz de Dios, igual que las mujeres buscan en el sepulcro al Señor y lo hallaron resucitado, gracias a unas lágrimas, gracias a haberse conocido en su hombre verdadero, en su debilidad, en lo que había en su corazón, y haber aceptado comenzar de nuevo, como cañada, al cantar el gallo. Bien, y hasta aquí la tercera clase de preparación a la Pascua. Espero que os ayude a vivir plenamente orando la Biblia cada uno de los días del triduo. Sabéis que el triduo comienza el viernes, ¿eh? El triduo es viernes, sábado y domingo. El jueves es la celebración de la Cena del Señor, que es el pórtico que nos prepara, que nos da un anticipo, ¿eh? Pero el triduo es viernes, sábado y domingo. Entonces, pues os deseo una Pascua Santa, orante, saboreando todos los textos de la Pasión, a cual con más belleza y con más vida. Y solamente ya os deseo una octava feliz y nos vemos el 10 de abril, miércoles.